hermanos, ¿cómo están? Que Dios les bendiga mucho y espero que todos hayan tenido un buen día y, gracias a Dios por su vida y por conectarse. Y pues vamos a empezar este momento con una oración. Papito Dios, te doy muchas gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque sabemos, Padre, que tú estás aquí, porque tú has estado con mis hermanos, Señor, y porque te creemos, Señor, que tú vas a venir, Señor, estás preparando todo, Señor, y también porque sabemos que tú nos guardas, Señor, que tú estás al pendiente de nosotros y quieres lo mejor para nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres bueno. Te alabamos y bendecimos, Señor, y sabemos, Padre, que tú todo lo puedes, Señor, que tú eres el que a quien recurrimos, Señor, porque sabemos quién eres tú, Señor, que no es por nosotros, sino por ti, Señor, que estamos bien, Señor, a pesar de todo lo que está pasando, Señor, a pesar de que quizá el mundo se ha movido, Señor, nosotros, Señor, estamos en ti, sabiendo que nuestra fortaleza y la raíz que tenemos es en ti, Señor, en Cristo, Señor, y que tú eres quien hace todo, Señor, y nos ayuda, Padre. Y gracias, Dios, por ser tan bueno con nosotros, por amarnos, por querernos, por no darte por vencidos con nosotros, Señor, porque tú nos das una y otra vez oportunidades, Señor, y te doy gracias por eso. También, Padre, yo te pido que en este momento tú seas, Señor, en cada una de las vidas y de los corazones de cada uno de los que nos ven, Señor, y nos van a ver, Señor. Te pido que tu Espíritu Santo sea en ese momento, Padre, y que tú hables a nuestros corazones, Señor, que no solamente dejemos las cosas en lo que escuchamos, Señor, sino que también lleguemos a la práctica, Señor, lo que aprendemos, lo que tú nos hablas, Señor, y te pido, Señor, que tú nos sigas mostrando, Señor, por dónde andar, qué hacer y qué no hacer. Gracias te doy por todo lo que haces en nosotros y por todo lo que eres, Señor. Gracias, Papá, porque siempre estás ahí. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, hermanos, yo titulé a esta prédica Orando y Andando. Y pues en general a mí me gusta mucho la Biblia porque es como muy práctica en muchos aspectos, que de verdad que cuando entiendes quién es Dios y sabes quién es Él, creo que es natural servirle, es algo que sale de tu corazón y ni siquiera lo buscas, solamente pasa y pues es algo que surge, ¿no? Y ahorita pues lo que Dios ponía en mi corazón es el orar, pero también el hacer, porque a veces oramos sin hacer o hacemos sin orar. Entonces, o sea, yo digo que ninguno de los dos está 100% bien, sino que es el complemento de ambos lo que nos va a hacer lograr, lo que nos va a hacer ver esa promesa y, lo que Dios habla de nuestras vidas, el cumplimiento de esas acciones y de esas oraciones que hemos hecho a Dios en nuestras vidas. Entonces voy a empezar con Santiago 2:14-19, que va a ser como el texto base, y lo voy a leer en nueva versión internacional. Siento que es un poquito más claro, entonces voy a ocupar esa versión, nueva versión internacional, Santiago capítulo 2, versículos del 14 al 19, que dice: Hermanos míos, ¿de qué les sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Supongamos que un hermano o una hermana no tiene con qué vestirse y carece del alimento diario, y uno de ustedes le dice: que le vaya bien, abríguese y coma hasta saciarse, pero no le dan lo necesario para el cuerpo.
¿de qué servirá eso? Así también la fe, por sí sola, no tiene obras, está muerta. Sin embargo, alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré la fe por mis obras. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Magnífico. También los demonios lo creen y tiemblan. Y aquí sigue Santiago hablando acerca de la fe y de las obras. Y he escuchado también a muchas personas decir, eh, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, que es Efesios 2:8 al 9. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, aquí como que a veces vemos que hay como una contradicción, que es así como, bueno, me estás diciendo que tenga obras porque mi fe se tiene que demostrar a través de las obras, pero también en otro versículo dices que la fe no es por obras. Entonces, bueno, perdón, que la salvación no es por obras. Y efectivamente, para ser salvos, no necesitas nada, no necesitas solamente hacer nada, porque sí necesitas ciertas cosas, porque para ser salvos necesitamos arrepentirnos y creer. Es lo único que necesitamos. Eso es el único requisito para ser salvos. Ni siquiera tienes que congregarte, ni siquiera tienes que cambiar de vida, ni nada, ¿no? Ese es el único requisito para ser salvo. Y ya hablamos de un caminar cristiano cuando empiezan todos esos cambios, cuando empiezan todas esas obras y hay esa redención en tu corazón y Dios empieza a transformarte y hay muchas cosas, pero para ser salvo solo es eso, arrepentirte y creer. Y, pero después viene ese caminar en Cristo, ese caminar con Dios donde hay cosas que te das cuenta que no están bien, que hay cosas que te das cuenta que hay que empezar a cambiar y empezamos a cambiar y a modificar cosas porque también Dios nos manda a ser pues la mejor versión de nosotros mismos, por lo que Dios nos creó, por aquello que Dios, por lo cual Dios te hizo con tu tono de voz, con tu personalidad, con todos esos detalles. Y Dios te creó con un propósito y ese propósito se va a cumplir, pero muchas veces es distorsionado porque no lo conocemos, porque no sabemos quién es Él. Entonces entra como este proceso donde Dios te va llevando para que empieces a hacer o llegar a ser lo que Dios te creó para que fueras, para que seas quien es tu esencia, quién eres tú. Entonces, estábamos hablando acerca de la fe, de la salvación y de las obras. Entonces, yo creo que en general no lo podemos separar. O sea, es algo que si tú crees, por fe crees, eres salvo, tienes esa gracia, pero también es algo que te lleva a actuar naturalmente. Muchos de los que nos convertimos a Dios es porque algo pasó en nuestras vidas y aquellos que han conocido de Dios también han tomado una decisión. Han tomado una decisión de seguirlo y de aceptar esa fe en su vida. Y aquellos que a lo mejor no conocían de Dios se han acercado por una situación o por algo que pasó en nuestras vidas y por eso volteamos a Dios para ver, para buscar esa respuesta. Hay siempre un proceso que Dios nos lleva y generalmente cuando llegamos a Cristo vamos en ese proceso donde primero empezamos a orar por la situación en la que estamos porque queremos que Dios obre, que Dios actúe y, y así nuestra vida comienza a cambiar, ¿no? Porque a veces eh, queremos que Dios obre en la vida de alguien al que queremos o a alguien al que en nuestra familia,
pero nosotros somos iguales y no queremos cambiar. Y realmente cuando empezamos a cambiar, cuando Dios empieza a redarguir tu corazón de decir, es que esta persona te contesta mal porque tú le hablas mal, y te empiezas a dar cuenta de que Dios está haciendo procesos contigo y empiezas a cambiar tu actitud y empiezas a hacer eh, ese tipo de pequeñas cosas porque Dios a través de la oración va modificando quién eres tú. Y el caminar en Dios y en Cristo es un proceso de transformación constante. Y te quiero preguntar, ¿tú eres el mismo desde que llegaste a Cristo a ahora? Y también te pregunto, ¿estás haciendo lo mismo que hace 10 años, que hace 5 años? Y esto lo hablo a nivel espiritual. Quiero que nos pongamos en un nivel espiritual, tanto de tu familia, de tus relaciones, de, de tu trabajo. ¿Estás haciendo lo mismo? ¿Ya todos te conocen? ¿Por qué te conocen? ¿Te conocen porque eres el que siempre está enojado, al que no se le puede hablar, o el que siempre trata de que los demás hagan lo que tú piensas que es correcto? ¿O te conocen por tu amor, porque hablas de Dios, porque tienes siempre una palabra de ánimo para alguien? A veces no nos damos cuenta, pero proyectamos una muy mala actitud con las personas. A veces en lugar de entenderlas y tener esa empatía y querer, eh, pues sí, demostrar quién es Dios a través de una oración o de escuchar a las personas, parece que todos salimos con un dedo juzgador, ¿no? Y decir, es que estás mal por esto y esto y esto y esto. Y lejos de que ellos se quieran acercar a nosotros, se dan la vuelta y dicen, bueno, si así son los cristianos, pues mejor ni me acerco, ¿no? Porque se supone que ellos predican del amor y de quién es Cristo y son los primeros en juzgar. Y yo creo que eso es importante, ¿no? Que nos conozcan por el amor que nos tenemos los unos a los otros. Y al final así lo dice la palabra, ¿no? Y quiero preguntarte, ¿cómo ha sido ese proceso para ti? ¿Sigues creciendo o hay un retroceso en ti? Yo sé que todos enfrentamos procesos, pero quiero preguntarte, ¿hace cuánto que tu fe no se siente desafiada? Y hay veces que ya nos hemos acostumbrado, ¿no? Me levanto, voy a trabajo, tengo un trabajo, todo está estable y sigo, ¿no? Voy los domingos a la iglesia, está bien, salgo de la iglesia, leo un poco la palabra y ya, pero ya no estamos llegando como a otro nivel, ya no nos estamos comprometiendo como a otro nivel. Y algo que quiero regresar es a ese primer amor, a ese primer amor que experimentaste con Dios, porque creo que ahí es donde está realmente la raíz por la cual llegamos a Dios, por la cual estamos con Él. Yo te quiero preguntar, ¿cómo te enamoraste de Dios? Y aún ahora te pregunto, ¿sigues en ese primer amor o qué ha pasado con ese primer amor? Yo sé que no siempre vamos a estar en la primera etapa de solamente sentirnos en esa etapa de éxtasis, en esa etapa de decir, oh, todo es perfecto y todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que deberíamos de. Y a mí un versículo que siempre me desafía es Apocalipsis 2:4 al 5. Bueno, Apocalipsis 2:4 porque le habla a la iglesia de Éfeso, donde dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Entonces, a veces habla cosas muy bonitas de esa iglesia, que, pero al final le dice, es que lo único que tengo que contra ti es que has dejado tu primer amor. Y, y esto también se los comparto porque es algo que pasa, es algo
que creo que incluso en las relaciones hay momentos en los que estamos al 100% y queremos estar con las personas que nos agradan y demás, pero llega un punto en el que te aburres o ya no quieres estar con esa persona tanto tiempo o, o van cambiando ese tipo de relaciones. Pero yo creo que con Dios es diferente porque al final, pues Dios es alguien que te quiere, es alguien perfecto y alguien que nunca vas a terminar de conocer, que es vasto, que siempre vas a poder ir más profundo con Dios y de verdad que entre más profundo te metes y entre más quieres de Dios, más ves su misericordia, más ves su poder y cada vez te va mostrando más y más y más y más. O sea, nunca, creo que nadie ha llegado a un momento que diga, ah, ya, conocí todo de Dios. Entonces, yo creo que es eso, ¿no? Y a lo que voy con este tema del primer amor y cuando se va apagando ese primer amor, yo les voy a platicar lo que pasó la segunda vez que fui al norte de África y cuando regresé, que pues la segunda vez que fui, no este año, sino antes, en el 2019, me pasó que regresé muy desanimada porque me costó mucho trabajo seguir. Y si bien pude terminarlo bien y terminé bien, todo lo que fue el alcance y estar allá, me costó mucho trabajo. No fue nada fácil y gracias a Dios por sus oraciones, por los pastores y las personas que pone Dios a interceder por nosotros, porque gracias a eso pues sí, yo estoy segura que eso me sostuvo. Hubo momentos complicados ahí, momentos en donde de verdad no podía respirar, este, incluso me despertaba y no podía respirar, en donde no podía dormir porque soñaba con pesadillas y posesiones demoníacas. Y era una lucha espiritual muy, muy grande. Estaba cansada, estaba agotada y también hubo momentos de tensión en el equipo donde unos quieren hacer una cosa, otros quieren hacer otra y hay frustración, ¿no? Porque es así como no estamos todos en el mismo espíritu, no es que todos queremos lo mismo, pero pues pasa, ¿no? O sea, al final somos personas y algunos pues piensan de una forma, otros de otra, y si realmente no nos ponemos bien a cuentas con Dios y realmente no tenemos su corazón, pues cuesta más el poder lograr esa unión. Y también es algo que el enemigo siempre quiere venir a destruir, es algo que hace una y otra vez el poner pensamientos diferentes, el quererte rebelar contra tus líderes, el querer que se haga lo que tú dices porque tú eres sabio en tu propia opinión y demás, ¿no? Entonces, fue una lucha bastante fuerte, bastante pesada y sí llega momentos en los que dices, "Ay, ya mejor me voy, ya mejor no estoy aquí, ¿no? Pero eso eso hace que a veces ese primer amor se apague porque pasas por tribulación, porque pasas por situaciones donde las personas que se supone te deberían de apoyar son las personas que te atacan y creo que pues lo hemos vivido en la iglesia, yo lo he vivido en la iglesia, que hay personas que se han acercado a mí, me han dicho que van a orar para que yo no me vaya, que eso no es de Dios y muchas otras cosas, ¿no? Pero al final, si tú no estás cimentado en la palabra, en Dios, van a venir esos comentarios y te van a tirar y te van a decir que no, pero al final es ver Dios qué está diciendo a tu vida, por qué Dios te llamó y cómo te llamó. Y, y les aseguro que muchas veces quien está al frente liderando, quien está al frente dando la cara, muchas veces él no lo eligió.
Dios lo puso, Dios fue el que le dijo, porque sabes el trabajo que cuesta, porque sabes que no va a ser fácil. Y yo creo que también lo hemos visto en los pastores, ellos nos han comentado también su historia, donde ellos dijeron que no, pero Dios los escogió. Entonces, a mí a veces me sorprende cómo es que muchas veces hablamos a la ligera y decimos, es que no está haciendo las cosas bien y es que no es que, o sea, se dicen muchas cosas, ¿no? Pero al final, creo que nadie dijo que cuando Dios te llama eres perfecto, que cuando Dios te llama estás haciendo las cosas perfectas. Yo creo que Dios te va perfeccionando a medida que tú sigues y caminas por el camino que Dios te ha llamado. Y, y también somos personas que nos podemos equivocar y que podemos cometer errores, pero a veces ponemos cargas más pesadas que ni siquiera nosotros podemos llevar, porque a veces les decimos que deben de hacer esto, que deben de hacer lo otro, que deben de tratar a las personas con amor y no sé qué, pero cuando vemos nuestra vida, creo que ni siquiera la mitad de lo que decimos somos nosotros. Entonces, yo creo que debemos de ser sabios al momento de hablar y de decir las cosas, porque Dios nos va a mandar a rendir cuentas acerca de eso. Y también de todo lo que Dios te ha llamado a ti a hacer, porque muchas veces queremos que el pastor, el líder de alabanza, el predicador, cualquier persona que tenga como una posición de autoridad, haga las cosas que Dios te ha mandado a hacer a ti. Porque es que yo tengo un corazón para los niños y quiero ir a los orfanatos, entonces le voy a decir al pastor que él debe ir a los orfanatos. ¿A quién le está dando llamado Dios? ¿Quién siente ese corazón por los huérfanos? Eres tú. Entonces tú eres el que tiene que actuar. Tú eres el que tiene que ir y hablar con el pastor y decir, hermano, quiero empezar un nuevo ministerio. Es posible y hablarlo con el pastor, pero el pastor no va a hacer lo que te corresponde a ti, porque el llamado del pastor es a ser pastor. Y tu llamado quizás sea a ministrar a personas, a niños huérfanos. Y muchas veces, incluso yo también lo he vivido, donde me dicen, es que aquí en la sierra, hay mucha necesidad y muchas cosas, y lo entiendo, porque entiendo el llamado de Dios de ir y predicar a las personas que no son salvas, que necesitan de la palabra, pero muchas veces ese llamado se lo está dando esa persona, porque a mí me está ya dando un llamado similar, pero es para otro lado y cada uno somos un cuerpo y por eso Dios pone en los corazones a cada uno. Y también yo creo que hasta el líder de la alabanza le han dicho, es que deberías de tocar así o deberías de cantar esto, porque somos muy buenos para juzgar. Pero al final es, si, a lo mejor Dios lo está poniendo en ti y es para que te prepares, para que tomes clases de canto, para que tomes clases para tocar un instrumento y ser parte de la alabanza para mejorarla, para edificar el cuerpo, no solo para estar juzgando. Y en todo esto yo a veces me ponía a pensar, ¿no? Porque eh, en este proceso difícil que pasé, también vi mucha bendición porque al final vi que Dios estaba ahí, que cómo Dios respaldaba la obra, que se empezaba a hacer ahí con los niños, cómo Dios obraba en las personas y costó trabajo, pero al final se logró. Y, y veo también al pueblo de Israel, ¿no? Porque también en algún punto cuando yo empezaba a leer, por ejemplo, los crónicas o reyes, siempre es lo mismo como con Israel. Primero está arriba, luego abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, y vienen buenos gobernantes, luego malos gobernantes, y luego el pueblo se rebela, luego vuelve a creer. Y así es, si vemos la historia del Antiguo Testamento, Israel es así, ¿no? Y yo decía, es que ¿cómo? ¿Cómo es que Israel
es así, ¿no? Porque sí ha visto los milagros, o sea, en el Éxodo cuando salieron y, y luego le dicen a Moisés que era mejor morirse en Egipto cuando ya les estaba dando la libertad porque no veían cómo iban a pasar el Mar Rojo y hasta cierto punto pues se entiende, ¿no? De que a veces estás en un punto en donde o crees a Dios o te mueres, literal, porque ellos estaban en ese punto. Y yo decía, ¿por qué? ¿Por qué pasa esa situación? Y después me di cuenta que no somos diferentes, ¿no? No somos diferentes a ese pueblo, porque muchas veces Dios nos manda a hacer cosas y ya hemos visto sus milagros, ya hemos visto su provisión, ya hemos visto que nos ha respaldado y seguimos dudando. Y seguimos pensando de, uy, ¿cómo va a pasar? Y, y entendí en este punto al pueblo de Dios, a Israel, que hay muchas veces que Dios te va a mandar a hacer algo y tú ya has visto su poder, pero vas a seguir dudando, vas a seguir preguntándole, ¿y cómo? ¿Y qué va a pasar si? ¿Y cómo si es que? Porque hay cosas que nos desafían y desafían nuestra fe, pero también esos momentos en donde nuestra fe es desafiada es donde crece, donde realmente vemos una vez más que Dios lo hizo, una vez más que Dios está ahí. Y yo te pregunto, ¿qué es lo que te está pidiendo ahora Dios que te pide hacer una vez más? Una vez más confía, una vez más regresa, una vez más perdona, una vez más sirve. Y esto te lo digo porque ahora Dios a mí personalmente me está llamando a servirle al 100%, a trabajar en su obra al 100%. Y le soy sincera, uno de mis mayores retos son las finanzas, porque si bien estás trabajando, pues eh, no tienes un salario tal cual como cuando estás trabajando para un trabajo secular. Pero a veces me molesto y me he molestado conmigo misma porque digo, ¿por qué, Xochitl? ¿Por qué sigues dudando si ya has visto su provisión? Cada vez que te has ido, Dios te ha provisto de diferentes formas, de diferentes medios, pero también sé qué difícil fue, qué complicado fue estar en ese proceso, porque a veces eras de, yo si no te veo, voy a tener que regresar porque pues ya no puedo seguir aquí. Y vi sus milagros y vi cómo Dios proveyó en mi vida y aún así ahora ya Dios ha trabajado en mí, he ido por otro proceso, pero al principio dudaba de decir, Dios, es que no sé cómo va a pasar esto, o sea, no, porque no tengo los medios, porque Dios es, eh, Dios siempre me manda a hacer cosas por las cuales me desafía. Y pues ya no quisiera dudar, pero sé que vienen esos pensamientos, pero también llega esa convicción y esa confianza de que Dios está ahí. Y ahorita, en este momento, puedo decir que tengo esa fe o esa tranquilidad de que Dios lo va a hacer. Esa, esa paz sobrenatural que sobrepasa todo entendimiento, lo tengo, porque ya no tengo esa ansiedad o esos pensamientos de no, Dios no lo va a hacer o qué va a pasar, que vinieron en un principio, pero Dios en el proceso que me ha llevado me ha mostrado su fidelidad y aún me falta mucho. Aproximadamente tengo el 20% cubierto del 100%, entonces, y me voy en enero. Entonces es bastante complicado, pero también veo como Dios ya proveyó mi boleto de avión, cómo Dios está poniendo personas en mi vida y personas que entienden el llamado, que entienden lo que Dios ha puesto en mí, porque yo también entiendo que si alguien no, no tiene la misma convicción y no piensa de la misma forma, difícilmente te va a apoyar. Y la verdad, ahorita yo ya no me detengo en explicar.
a menos que realmente sea un interés genuino, pero muchos solo vienen para hacer contienda, para estar peleando. Y pues en mi caso es como, ya no voy a pelear porque esa pelea es de Dios y si Dios, si no lo entiendes lo que Dios está haciendo a través de las misiones, a través de las personas y cómo esas personas perdidas necesitan que alguien les hable y Dios, que es Dios perfecto y tiene el Espíritu Santo, no ha redarguido el corazón, pues difícilmente yo lo voy a hacer. Entonces, muchas veces es no quedarte solamente en lo básico o en lo que Dios ha hablado al principio, sino ir más y más y más, y Dios te va a ir mostrando. También el grado de dificultad aumenta. Yo creo que no es lo mismo cuando llegas a un lado que cuando estás desarrollando un ministerio, lo estás llevando a cabo y llega un momento también que hay un periodo de estabilidad y de comodidad y también es bueno, ¿no? Disfrutar de esos ratos de refrigerio, pero también llega un punto en el que Dios te vuelve a desafiar y te vuelve a decir, ok, ya pasaste por este proceso, ahora ve al siguiente, porque es un constante caminar, un constante crecimiento. Y doy muchas gracias a Dios porque en todos estos procesos Dios te va a poner con las personas correctas y Dios te va a poner también a las personas a las cuales tú vas a hacer bendición, pero también que ellas van a hacer bendición para ti. Y ahora, pues gracias a Dios estoy en la poesía coral, que en estos momentos ha sido un momento de refugio para mí, porque estamos orando, porque estamos ayudando y donde estamos orando los unos por los otros. Y eso hace que mi primer amor se avive, que realmente siga creyendo y siga en este caminar cristiano. Y también, yo te digo, es importante que en el proceso que estás viviendo con Dios, busques a las personas adecuadas para estar alrededor de ti. Hay personas que te van a robar tus sueños. Hay personas que no van a creer en ti. Pero también Dios ha puesto a personas que van a orar, que van a pelear esa batalla por ti. En todo este proceso, muchas veces yo le decía a Dios, Dios, sé que ya no estoy en mi primer amor, pero ¿qué hago? ¿Cómo le hago? ¿Cómo permanezco? Volví a leer Apocalipsis, ¿no? Y en el 2:5 dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y yo creo que Dios nos habla y nos habla y nos habla, pero nosotros somos los que no escuchamos. Y realmente a veces me sorprende, es que Dios no me está diciendo nada. Y hay prédicas en Belén y en general en Internet que se están dando de lunes a viernes. Y si Dios no te habla en esos momentos, es porque no queremos escuchar, porque la palabra está, la Biblia está. Simplemente luego nosotros no queremos escuchar o también no queremos obedecer lo último que Él nos dijo. Y también es eso, porque Dios te manda a hacer algo y si no lo has hecho, ¿cómo te va a dar otra instrucción cuando no has cumplido la primera? Y también esto me agrada que dice, eh, al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Es eso, el no desistir, el no ir para atrás, el no decir, ay, ya, esto es demasiado difícil. Y sí, sé que es un caminar difícil, pero intenta caminar con las reglas del mundo y vas a terminar destruido o destruida, porque todo es para perdición, porque ¿quién se preocupa por tu corazón? ¿Quién se preocupa por por las personas?
es muy difícil encontrarlo. Habrá quizá alguien que tenga buenas intenciones y bien, pero al final, ¿cómo van a reparar ese corazón que ha sido destruido? Incluso yo lo veo en la psicología de amigas que han ido con psicólogos y demás, que llegan a la raíz del problema. Y dicen, pues este fue el problema. ¿Y después qué? O sea, ya llegaron al problema. ¿Y después qué? Y muchas veces eso les pasa, que llegan a la raíz del problema, pero no saben cómo solucionarlo. Y nosotros sí sabemos, porque Dios lo ha hecho, porque eso ha pasado contigo, porque ha pasado conmigo, porque Dios ha restaurado nuestro corazón, ha restaurado nuestras vidas. Y hace poco a mí, una amiga que vino, que también ha estado en Egipto y hemos convivido allá, le platicaba, ¿no? Mi experiencia de la vez que me costó mucho trabajo estar en el norte de África y al final me dijo, o sea, porque le platiqué toda la situación, de que pues era muy complicada la situación con el equipo, espiritualmente y muchas otras cosas, ¿no? Y me dijo, ¿y por qué no desististe? ¿Por qué seguiste adelante? Y pues mi respuesta fue, yo, por mi iglesia, porque yo sé que hay personas que están orando por mí, yo sé que hay personas que creen en esto, porque hay personas que de lo que no tienen me han apoyado y no puedo deshonrar eso que ellos han invertido. Y yo sabía que el camino no iba a ser fácil, también sabía a dónde Dios me estaba mandando, pero también sabía que vale la pena el seguir adelante y vale la pena desgastarse para Dios. Y también aquí a veces me da tristeza ver que hay personas que realmente no lo creen, que hay personas que conocen más o menos mi historia y saben a lo que he renunciado y o sea, no dicen como, ¿por qué, no? Si puedes tener un buen trabajo, si puedes hacer una vida aquí y estar bien, ¿por qué como ir allá, no? Y al final es porque está en mi corazón y hay una palabra en Jeremías que dice, me seduciste y me dejé seducir. Y yo creo que eso es con Dios. Él me sedujo a este campo de las misiones, a ir allá y a invertir en esas personas que no lo conocen. Y también sé por qué, porque pasa algo muy similar como pasa en México. Cuando viene un extranjero es más fácil que lo escuchen a él que a alguien que les ha predicado el mismo mensaje por años, pero viene alguien diferente, se los predica y entienden. ¿Por qué? Porque a veces no valoramos lo que está en nuestra iglesia, lo que tenemos. Y eso también, de esa forma también lo entendí, que hay veces que por eso Dios nos saca del lugar donde estamos, porque vamos a ser de más bendición en otro lugar y también para atraer a esas personas que van a ser de bendición para el lugar en el que tú estás. Porque no es que Dios solo te saque, sino que también provee de recursos. O sea, hace como ese switch o ese intercambio para que tanto aquí como en el lugar donde te manda siga obrando Dios. Y también, ya para ir cerrando, si al final lo de lo que platiqué y demás, hay cosas que te perdiste, en esto te pido que pongas como mucha, mucha, mucha atención. Y quiero que te lleves este mensaje en particular. Y quiero decirte que la oración es acción, es realizar lo que nos corresponde. No solo esperar el resultado, no solamente esperar que la promesa sea cumplida.
Toda oración lleva también parte de acción de nuestra parte. Toda oración lleva acción, ¿ok? La fe se activa al obedecer, al seguir adelante. A veces no vas a entender por qué estás haciendo lo que estás haciendo o por qué Dios está mandando a un lugar donde tú sientes que no es ese lugar, pero Dios te está preparando. Y también quiero que sepas, las mejores intenciones no cuentan si no haces algo. Las intenciones no son acciones, no son válidas. Y yo creo que todos lo hemos visto. Oh, mi intención no era lastimarlo. Y eso es como en el aspecto malo, ¿no? Cuando lastimamos a alguien. Pero lo hiciste, lo lastimaste, ¿cierto? Entonces, ¿qué hay que hacer? Pedir perdón. Sí, no era tu intención, pero pasó. Entonces tenemos que remediarlo y tenemos que ir y pedirle perdón a esa persona. Y creo que Cristo es el mejor ejemplo, porque Él no hizo nada. Y a mí, si yo viera a Cristo como muchas veces actuamos nosotros, donde dice Cristo, si puedes pasar de esta copa, si puedo pasar de esta copa. ¿Por qué? Porque era una copa de sufrimiento, una copa, o sea, ese momento donde Él iba, pues sí, a sacrificarse. Y pudo haber dicho, o sea, Dios, tú sabes que mi intención era salvar a la humanidad, pero no quise pasar por ese sufrimiento. Tú sabes que mi intención aquí, mi vida fue perfecta, pero el punto medular por el cual Cristo estaba aquí, ¿qué hubiera pasado si, no, y si él hubiera dicho, mi intención era esa, pero no lo hubiera hecho? Ni tú ni yo seríamos salvos, y más menos porque somos gentiles, y no venimos de esa raíz de judíos. Pero muchas veces nosotros juzgamos a los demás por sus acciones, es que no me habló con cariño, es que es muy enojón o muy enojona, es que bla, 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 por todas las acciones que hacen. Y nosotros nos juzgamos por nuestras intenciones. Es que mi intención no era lastimarte, es que mi intención era ayudar, es que mi intención era apoyar, pero no lo hiciste. Y eso quiero que te quedes como con eso. La fe sin obras es muerta. De nada sirve una fe que está muerta. Y también, si está muerta y has pasado por ese periodo, también Dios vuelve a encender esa llama, luego que hay en ti. ¿Cómo? Haciendo las primeras obras, cuando estabas en ese primer amor, cuando Dios era todo para ti. Y también quiero dejar esto en tu corazón. No menosprecies los pequeños inicios, porque Dios se complace de que la obra se inicia y Él te dará los recursos. Dios no va a poner un sueño en tu corazón del cual Él no ponga los recursos para lograrlo. Si Dios está poniendo un sueño, es porque Dios te va a ayudar a realizarlo y Dios lo va a respaldar. Pero tú empieza a hacer lo que Dios te ha dicho que hagas. Este tiempo es tiempo de preparación si aún no llega a cumplimiento. Y si ya está en cumplimiento, sigue adelante, no te detengas, no pierdas esa fe, pero sigue iniciando, da esos pequeños pasos de obediencia. Y ese pequeño paso de obediencia puede parecer enorme, pero estás iniciando algo. Cuando inicias es complicado. Cuando inicias esta vida cristiana también a veces es difícil, pero porque sabes quién es Dios, porque sabes que es tu único recurso, sigues adelante. Y al final todos hemos visto cómo Dios ha obrado y cómo Dios ha cumplido su propósito en nosotros. Y también, si aún no lo ves, es porque aún no es el final, porque aún falta, porque aún Dios te está procesando a la persona. ¿Por qué? Porque Dios
Nosotros sabemos el final de la historia. Nosotros tenemos la Biblia y sabemos que al final Dios siempre gana y siempre va a estar ahí. Simplemente estamos viviendo el proceso. Entonces no desistas, no dejes de orar por aquello que Dios ha puesto en tu corazón, pero empieza a dar esos pequeños pasos de fe. Y también acércate al pastor, a las personas que Dios ha puesto en la iglesia para pedir consejo. A lo mejor el pequeño paso de obediencia es empezar a servir con los pastores, a lo mejor en el ministerio de alabanza. No quiere decir que al principio puedas cantar o puedas tocar un instrumento, pero por algo se inicia. A lo mejor es ir a una reunión, a lo mejor es meterte al instituto, a lo mejor es ese tiempo para que te prepares. ¿Cuál es ese paso de obediencia que tienes que tomar hoy? ¿Qué tienes en tus manos con lo que puedes iniciar? ¿Y qué te está pidiendo Dios que hagas y no has hecho? Te dejo con estas preguntas para que reflexiones, para que Dios también te revele lo que tienes que hacer en estos momentos, porque yo sé que has orado. Si estás aquí, sé que estás buscando respuestas de Dios. Si estás aquí, sé que Dios ha puesto algo en ti, pero también sé que Dios está mandando a que tú inicies o reinicies algo y da ese pequeño paso de fe, ese pequeño paso de obediencia. Por más pequeño o por más gigante que se vea ese primer paso, Dios está contigo. Dios te va a ayudar y Dios va a desarrollar ese sueño que Dios ha puesto en ti, no importando cuán grande sea. Y pues vamos a orar. Papito Dios, yo te doy muchas gracias porque sé que tú estás hablando en nuestras vidas, Señor, porque como lo dice tu palabra, el que tenga oídos para oír, que escuche. Y muchas veces cerramos nuestros oídos a escuchar porque tú ya nos has hablado y nos sigues hablando quizá de lo mismo, pero yo te pido, Señor, que a cada uno de mis hermanos que están aquí, a los que están escuchando, a los que van a escuchar, Señor, que tú les reveles cuál es ese paso que tienen que dar, qué es lo que ellos necesitan hacer en estos momentos o qué es lo que tú estás hablando a sus vidas y que aún falta desarrollar. Yo te pido, Señor, por esas personas que a lo mejor no está tan claro que tú les reveles y les muestres, Señor, por dónde ir, Señor, y qué hacer en ese camino, por aquellos que en los que ya has puesto un sueño y ya están siguiendo esos pasos de fe. Yo te pido que su fe no les falte, que aumente su fe y que sigan adelante y que no desistan, no importando lo difícil que se vea, no importando que parece que atraviesan muros, Señor. Y, y como alguna vez lo escuché de mi pastor, muchas veces tenemos que ser esa punta de lanza o de esa punta de flecha donde vamos a ir abriendo camino, vamos a ir abriendo paso. Y yo te pido, Señor, por esas personas que lo están haciendo, que tú les fortalezcas, que ellas vean también que el primer interesado en que tu obra y que tu reino se expanda eres tú. Y gracias, Dios, porque sé que lo estás haciendo, porque sé que estás obrando y porque sé, Dios, que tú vas a hacer esa obra grande y profunda, Señor, en cada uno de nosotros. Sigue hablando nuestros corazones y también, Padre, yo te pido que esas oraciones que cada uno ha orado, Señor, vengan a cumplimiento, Señor, vengan a nuestras vidas, Señor, y, y también, Señor, que esos sueños que has puesto en nosotros sigan creciendo, se sigan desarrollando, que no nos conformemos como lo hemos repetido tantas veces en la iglesia, que no nos conformemos este siglo, sino que sigamos siendo transformados y renovados
porque lo necesitamos, Dios, porque a veces nos acostumbramos a tus milagros, porque a veces nos acostumbramos a un lugar donde alabarte, a un lugar donde podemos leer tu palabra sin problemas, Señor. Pero hay muchos otros lugares, Señor, donde no es posible hacer eso, donde es incluso pena de muerte hacerlo. Pero yo sé, Señor, que tú estás obrando, Señor, que tú estás obrando también en México, Señor, porque sabemos, Padre, que también es necesario predicar entre nosotros, porque también tú nos has hablado a predicarle a las personas que no te conocen aquí en México, porque estamos aquí. Y en el lugar en el que estemos, y estamos en otro estado, pero las personas que tenemos cerca. Y yo te doy gracias, Señor, porque yo veo que muchos hermanos están predicando y están compartiendo tu evangelio a muchas personas. Y es de gozo ver a personas nuevas en el evangelio y también visitas, pero sobre todo esas personas que son nuevas, que apenas han aceptado a Cristo y que van a iniciar esta maravillosa aventura contigo, Señor. Gracias por esas personas. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que les comparte, porque está peleando la buena batalla de la fe. Gracias por mis pastores, Señor, que están haciendo todo lo posible, Señor, para que la iglesia crezca, para discipular. Gracias, Padre, porque sé, Dios, que también es el discipulado, el tener cuidado de las personas, no solo hablarles, sino también ir con ellos en su proceso. Yo te pido, Padre, que sigas mandando más obreros, que más personas eh, entiendan ese llamado que tú tienes para ellos y para ellas, para que así, Señor, todos cumplamos ese propósito en el lugar donde nos has puesto, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y porque sé que vas a seguir despertando y avivando esa llama que has puesto en nosotros, Señor, ese Espíritu Santo que esté en nosotros. Y te pido que sigamos menguando y que tú vayas creciendo, Señor, cada vez más en nosotros para que así podamos, Señor, llegar a esas personas que te necesitan, a esas personas que están perdidas y necesitan de ti, que necesitan tu palabra, Señor. Y aún, Señor, a esas personas que ni siquiera Biblia en su propia lengua tienen, Señor, que no han escuchado esa palabra en su propio idioma, Señor. Sé, Padre, que tú quieres que todos te conozcan y sé, Padre, que te van a conocer y que van a estar contigo y que se van a arrepentir y van a llegar a tu encuentro. Gracias, Dios, porque tú lo estás haciendo. Gracias, Dios, porque tú no nos necesitas, pero quieres que estemos en ese proceso porque nos amas. Y te doy gracias, Señor, por ser parte de eso. Gracias por cada uno de mis hermanos que también tienen ese deseo de ser parte. Por aquellos que han dicho que sí a seguirte, que han dicho que sí a cargar su cruz, que han dicho que sí a ese llamado. Sígueles dando fuerza, sígueles dando ánimo, Señor. Porque yo sé, Padre, que tú haces cosas increíbles y todo lo imposible lo haces posible, Señor. Gracias porque podemos confiar en ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y pues que Dios les bendiga mucho, hermanos. Espero, bueno, nos vemos el domingo. Que Dios les bendiga. Bye bye, buenas noches.